Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, yo me uno a su reclamo por la no presencia del señor alcalde mayor de Bogotá, el doctor Peñalosa. Yo estoy convencido que en el reglamento interno del Congreso, que es una ley de la República, el señor alcalde tiene que venir a estas citaciones. Pero en Colombia hizo carrera la idea de que él se niega a venir y eso se termina volviendo un reclamo que inclusive termina pues en las altas cortes resolviéndose. Entonces digamos que el doctor Peñalosa, a mi juicio, abusa de esa circunstancia y no viene, entonces uno queda en el parangón, bueno, ¿hablamos del tema o no hablamos del tema? Yo he tomado la decisión, señor presidente, que espero que usted esté de acuerdo conmigo, en que es mejor hacer el debate que no hacerlo, porque finalmente en estos debates juega un papel muy importante que podamos hacer análisis completos sobre los fenómenos y que esto salga en los medios de comunicación, y si no sale en el medio de comunicación del Congreso no sale en ninguna parte. Entonces yo sugeriría esto, que hagamos el debate con el doctor Bucarejo, que conoce el tema sin duda, y que la Comisión Quinta, usted particularmente, tomara medidas para elevar, digamos, el reclamo formal a las asistencias jurídicas a donde haya que elevarlo, a ver si somos capaces de resolver legalmente que hacia el futuro este tipo de cosas no sucedan, pero que de momento hagamos el debate. Entonces, si usted está de acuerdo, señor presidente, sigo con el tema, ¿o qué quiere que hagamos? Bueno, muchas gracias, senador Milton Rodríguez. Bueno, en segundo término, hacer también un comentario semejante al que ya se hizo aquí en relación con el paro que se viene desarrollando, el paro agrario e indígena que se está desarrollando de algunas organizaciones del sector, ¿no? Sin duda que es un problema gravísimo. Yo creo que los reclamantes tienen la razón de fondo, porque lo cierto es que el gobierno no les ha cumplido. La situación de la crisis agraria es gravísimo y aquí vale la pena hacer una explicación como de tipo técnico. Un indígena es como agente productor, como agente agrícola de la producción agrícola, es muy parecido a un campesino. Uno podría decir que en cierto sentido, todos los indígenas son campesinos, aun cuando no todos los campesinos son indígenas. Esto lo quiero señalar porque a ratos oigo en los medios que presentan a los indígenas como si estuvieran haciendo reclamos que no son los del agro, y resulta que los que conocemos estas cosas sabemos que los indígenas son cafeteros, o son paneleros, o son lecheros, o son paperos, o sea, como sucede con las economías campesinas. Entonces ahí lo que hay en el fondo es un reclamo agrícola, pero además, como son indígenas, pues tiene una connotación étnica y cultural particular que los lleva también a tener unos reclamos particulares, ya no como campesinos, como productores agrícolas en ese sentido estricto, sino como lo que son, unas comunidades pues de gran importancia en la vida del país. Pero bueno, finalmente solo para insistir en que el gobierno ojalá atienda esto pues con la mayor celeridad y coherencia, y ojalá pues el problema se arregle, porque sin duda que estas movilizaciones pues generan una serie de impactos que hay que considerar y que ojalá, repito, se puedan resolver cuanto antes, pero insisto en señalar que tienen la razón quienes están haciendo los reclamos, de base tienen la razón, porque sus necesidades no han sido satisfechas. Bueno, entrando ya al tema y luego de señalar que es lamentable que el alcalde no venga, entre otras cosas, el alcalde debería venir por una razón, doctor Bucarejo, es que el 70% de los programas de movilidad del distrito los paga el gobierno nacional, los paga la nación. Entonces, es inaceptable, sí, que estemos gastándonos aquí el presupuesto nacional, se gaste unas sumas astronómicas en la movilidad de Bogotá, y resulta que los senadores que actuamos en representación de la nación no podamos mirar y debatir cómo se está gastando esa plata. Es por ese lado también inaceptable. Bueno, empecemos entonces, además de lo anterior, agregando esto, señores senadores. Yo creo que la mala administración del doctor Peñalosa está superando los peores cálculos. O sea, a mí realmente yo estaba seguro que esta iba a ser una alcaldía muy errada, pero digamos en lo que llevamos ha superado las peores expectativas. Mire usted, en tan poco tiempo, cosas a mi juicio bien equivocadas: privatización de la ETB, destrucción, pues política de destrucción de la Reserva Natural Van der Hamen, una reforma a la salud bien cuestionada,
despidos masivos de trabajadores, el doctor Peñalosa con títulos falsos pues en sus hojas de vida. Eso es como yo que fui profesor universitario toda la vida, digo, pero ¿hasta dónde van a llegar estos personajes actuando con títulos falsos? Peajes urbanos, inclusive esto de la renovación urbana, de esto del Bronx, pues ya estamos descubriendo que lo que hay ahí es un proyecto de renovación urbana, ya el alcalde lo ha señalado. Entonces, que no resulte que el problema específico del Bronx, que es un problema en parte de salud pública, de enfermos, y en parte de delincuencia, aprovechándose de eso, que no resulte que ese problema no se resuelva, se generen esas tierras para la renovación urbana y los grandes proyectos que quieren hacer ahí, pero al mismo tiempo el problema ese, digamos, de salud pública y delictivo, se riegue por toda la ciudad y entonces pasemos de un Bronx a 2 o 3 o a 5 Bronx, que es un riesgo bien grande que hay en estos temas. Esperemos que en eso no falle también la alcaldía de Bogotá. Bueno, entrando ya en materia, quiero empezar por decir esto. Este debate lo voy a enfocar muy como un debate de tipo técnico. Esto también es un debate político, como siempre, pero este es el caso de esos debates políticos en donde lo técnico juega un papel fundamental, porque esto es un problema de definir qué medio es mejor, cuánta gente hay que transportar, dónde están los pasajeros, a dónde hay que llevarlos, y son todas, digamos, problemas en muy buena medida de las matemáticas. Y en ese sentido voy a enfocar el debate. Y en este sentido empiezo haciéndole la primera crítica al alcalde de Bogotá. Él ha dicho, dicen sus personas más allegadas, lo ha dicho el doctor Edgar Enrique Sandoval, que fue pues muy cercano al doctor Peñalosa, dice que él le escuchó un día decir a Enrique Peñalosa que en el tema del metro esta obra es 90% de inspiración y un 10% de técnica. Y usted, doctor Bucarejo, que es conocedor de estas cosas, sabe que es al revés. Yo, como profesor de arquitectura en estos temas, también sé que es al revés. Debe ser 90% de técnica y 10% de inspiración. O bueno, póngale los porcentajes, no lo voy a discutir, pero no le quitemos el peso a lo técnico, porque finalmente este es un problema de cómo llevar gente de un sitio a otro, y este es un problema muy connotado de lo técnico. En ese sentido, le repito, doctor Bucarejo, voy a centrar el debate en asuntos, digamos, técnicos. Yo sé que usted es una persona conocedora de estos asuntos, es el jefe de la movilidad, yo soy arquitecto, algo entiendo de esto, y mi oficina, y la oficina del concejal Manuel Sarmiento ha venido estudiando este tema con cierto cuidado, entonces por eso señalo que de eso es lo que se va a tratar el debate. En segundo término, decir esto: todos los medios de transporte pueden ser. Esto voy a hacer una explicación aquí que les sirva a los bogotanos y a los colombianos para mejorar la calidad de este debate. No hay medios de comunicación malos y buenos. En general todos pueden ser dependiendo de la circunstancia. A veces es mejor ir caminando, o ir en bicicleta, o en un automóvil, o en una buseta, o en un bus, o en un Transmilenio, o en un metro. Transmilenio, digamos eso también, a nivel, el nombre técnico de eso es BRTs, ¿no? Que son buses Rapid Transit, pero aquí la palabra Transmilenio se nos volvió un genérico, entonces uno dice que el Transmilenio de Barranquilla, no, lo que hay en Barranquilla es un BRT y la marca es otra que no es Transmilenio, aquí en Bogotá la marca es Transmilenio. Bueno, todos los medios pueden ser, repito, todos pueden ser, dependiendo de qué, dependiendo de cuánta gente vaya usted a mover y dependiendo en buena medida también de a qué distancias tenga que moverlos. O sea, una bicicleta está perfecta, pero si yo ya le monto 5 pasajeros a la bicicleta, pues me tiré la bicicleta, ¿sí? Una buseta también puede ser, pero si yo la subo 100 personas en la buseta o 50, es buena para un circo, pero no funciona como un instrumento de transporte. Y aquí en este debate, en muy buena medida, hay un debate sobre BRTs y metros, o sobre Transmilenios y metros. Sí, porque los dos, digamos, tienen una capacidad de transporte de carga importantes, pero no son iguales. No son iguales. Ahora, usted en un momento dado puede reemplazar uno por otros. Uno puede estar, digamos, 5 personas y no apareció un carro y aparece una buseta, y entonces yo me monto en la buseta y 5 van bien también en una buseta. Pero esas decisiones de reemplazar una cosa por otra son un riesgo, porque si usted se equivoca, no le funciona. Por el ejemplo que ya puse de que no puede montar mucha gente en lo que
en lo que no cabe. Entonces, este problema del transporte se nos vuelve un debate específico. Hay que analizar caso por caso, ciudad por ciudad, sector por sector, y seguramente lo que le conviene a ciudades importantes como Bogotá, del tamaño de Bogotá, es que hay que combinar todos los medios. Para ciertas cosas se va caminando, otras veces se puede ir en bicicleta, en automóviles, en busetas, en Transmilenios y en metros. Ese es, digamos, el primer punto que quiero señalar de enfoque, porque voy a ser muy crítico con el Transmilenio en Bogotá, con este BRT, pero no quiero que quede la idea de que es que entonces yo me opongo a que haya BRTs en Bogotá, Transmilenios en Bogotá, sino es un problema, repito, específico. Y en ese sentido, doctor Pucarajo, voy a plantear un primer debate que tiene que ver con la escala de las ciudades. Y esta es una cosa que es muy desconocida. El primer Transmilenio, BRTs del mundo, se hizo en Curitiba, y desde allí es que ha empezado a moverse. Eso no es un invento de aquí de Bogotá, esos son cuentos. Pues bueno, cuando se hizo ese BRT, Curitiba era una ciudad por ahí de 500,000 de habitantes, señor presidente, o sea, una población, una ciudad relativamente pequeña, el corte de un Manizales, una cosa de ese corte. Y hoy tiene 1.800.000 habitantes. Sigue utilizando ese sistema, pero sigue siendo una ciudad relativamente pequeña, 1.800.000. Y ya están en los trabajos de dotarse de metro. En Curitiba, que son los inventores de los BRTs, lo que están diciendo es, aquí esta ciudad ya empieza a necesitar un metro. ¿Por qué? Porque claro, se va volviendo más complejo el problema de transportar a la gente. En Quito también hay un BRT, es un Transmilenio, pero Quito es una ciudad de 1.600.000 habitantes, o sea, bien lejos de Bogotá. Ahí funciona, yo lo conozco en condiciones, digamos, normales, cumple, digamos, con su función. ¿Cuál es el caso de Bogotá? Y esto es lo que les digo yo, doctor Pucarajo, que se debía volver debate. Es que Bogotá es una ciudad de las grandes. O sea, cuando el Transmilenio se hizo en el 98, Bogotá tenía 6 millones de habitantes. Ese fue el BRT más grande del mundo. Entonces uno ya de entrada, si es un técnico, usted ya tiene que preguntarse, bueno, para 6 millones de habitantes sí es suficiente un Transmilenio, un BRT. Pero bueno, ahora estamos en otra situación, ya estamos en 8.800.000 habitantes. Y si le sumamos las poblaciones de la sabana de Bogotá que influyen sobre Bogotá, entonces estamos hablando de 10.300.000 habitantes. Y entonces yo aquí pongo un primer debate y se lo planteo, doctor Pucarajo, porque yo sé que usted está en esto desde antes. Si hay estudios macro que digan si es posible resolver el tránsito de una ciudad como esta a punta de Transmilenios, a punta de BRTs, o resulta que dada la escala de la ciudad y las cargas que hay que mover, los pasajeros que hay que mover, definitivamente eso no es soluble de esa manera. Este es un debate que se debería hacer con toda seriedad. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un problema, y es parte de mi reclamo en este debate. El Estado colombiano, quienes mandan en Colombia, cooptaron a una parte muy grande de la intelectualidad colombiana. Entonces aquí buena parte de los estudios los paga el Estado, y el que contrata dice qué debe demostrar el estudio. Y yo que estuve en la universidad tantos años, sé que ese es uno de los procesos de descomposición de la universidad colombiana. Lo hablaba hace un momento desayunando con un especialista. Entonces, ¿cómo el Estado se ha ido tomando a la academia? Y cómo hay una serie de contratos, por ejemplo, entre el Estado y las universidades que implican a los profesores, y empieza a haber una porción muy grande del profesorado que está investigando en función de los contratos que pueda recibir y en función de las expectativas y de los cargos públicos que pueda recibir. Cuando yo era estudiante, eso ni se pensaba, pero bueno, son cosas que están allí. Y no digo que la academia no deba relacionarse con el Estado, con la empresa privada. Lo que digo es que si se pierde la independencia y todo el mundo termina fletado y todos los formadores de opinión terminan fletados, entonces el debate científico y técnico desaparece. Ya hay una cosa que usted debe saber, me imagino, espero que esté preocupado, es la bajísima calidad del debate sobre Uber. Usted debe saber muy bien que eso es, o sea, que a alguien se le ocurra decir que cualquier carro particular puede ser un taxi, eso es una monstruosidad técnica. O sea, si alguien propone eso en la academia, saca 0. Bueno, y eso es lo que está imponiendo Uber en Bogotá, haciéndole un daño descomunal al funcionamiento de esta ciudad, y hay que ver la bajísima calidad del debate sobre esto. Cuando yo planteo este tema, entonces no, es que el senador Robledo no sabe dónde está parado, está loco.
Resulta que este es un debate técnico que se debería estar dando con todo el rigor, pero como se cruzó de la plaza, del monopolio, de la transnacional, del interés del gobierno nacional, el debate no se puede hacer como se debiera hacer. Y es un reclamo que hago. Aquí debería el gobierno nacional y el gobierno distrital hacer investigaciones o promover investigaciones dotadas de un elemento básico de la investigación científica, que es la independencia. Porque ¿qué calidad de investigación puede haber si yo contrato al otro, al que se supone que sabe, y le digo, pero es que usted me tiene que demostrar esto, porque yo ya tomé la decisión? El caso, y ahora me voy a referir a esto, el metro elevado en Bogotá, ya esa es una decisión que tomó Peñalosa sin estudios, y ya está impuesta, y entonces contrataron un estudio para que demuestre que sí es muy bueno. Ese es parte de este debate, o sea, el bajísimo nivel técnico del debate que estamos haciendo. Dicho esto, agreguemos otra cosa que ya es un hecho, esto no es necesario en la investigación. El Transmilenio en Bogotá se volvió un infierno para los ciudadanos. O sea, las condiciones en las que viaja la gente en los buses, las condiciones ambientales de las estaciones, las condiciones ambientales de las colas que hay que hacer para llegar a la estación, eso es un infierno. Eso es un infierno. Las horas a las que tienen que levantarse las personas para poder llegar a sus sitios de trabajo oportunamente después de esperar no sé cuánto tiempo en esas estaciones, es realmente inicuo lo que está sucediendo. Inicuo. Y esto no lo puede negar nadie, porque ahí están las fotos y las películas. La pregunta es, ¿y hay deducciones coherentes frente a eso? Porque es bien particular, ¿no? Esta es una realidad que nadie puede negar, pero en los análisis generales, Transmilenio es maravilloso. Eso es como una especie de esquizofrenia. Sí, o sea, Transmilenio no funciona, los que tienen que padecerlo sufren lo indecible, pero los que no montan en Transmilenio, es decir, los alcaldes, los concejales, los presidentes, las gobernaciones, la gente de plata que no monta en Transmilenio, dice que es un sistema maravilloso, insuperable, y condena a la plebe a que se monte en ese asunto, a que sufra lo indecible. Entonces es una especie de parte de la esquizofrenia nacional que tiene que ver con el poder de los formadores de opinión. En Colombia hay un combo pequeño de formadores de opinión que pone a la gente a pensar como se les dé la gana, así sea en contra de la propia evidencia. Miren apreciaciones del doctor Juan Pablo Bucarejo, que ya ha señalado que sabe de estas cosas, de agosto del 2015, o sea, antes del cargo que desempeña en este momento. Miren lo que dijo refiriéndose a estos temas de los que estoy hablando. Transmilenio está absolutamente rebasado en su capacidad y eso hace que se dé una oferta de calidad muy limitada. Entonces sí se requiere metro. O sea, él considera oferta de calidad muy limitada. En mis palabras, eso es un infierno. Él pues tiene un lenguaje diferente. Esto lo dijo, lo publica La Silla Vacía en agosto del 2015. Y agrega, si usted hace Transmilenio por la Boyacá, otro, más abajo, más al oriente, más al occidente, lo que va a hacer es que la gente va a venir aquí y entonces se va a congestionar aún más Transmilenio. Se está refiriendo al de la Caracas, ¿cierto, doctor Bucarejo? O sea, cuando se haga el Transmilenio por la Boyacá, no se resuelve el problema de la congestión de la Caracas, sino que se puede agravar, cosa que sabemos que puede suceder de esa manera. Y entonces dice, lo que se necesita es que una parte de esa red sea de muy grande capacidad, y esta capacidad la da el sistema de metro. Entonces esta es buena parte del punto del debate, de este debate, es cómo no es posible que los Transmilenios, los BRTs, en cierto momento, a partir de un cierto momento, no pueden hacer lo que hace un metro. O sea, un BRT en 10.000 pasajeros hora sentido y un metro en 10.000 pasajeros hora sentido son iguales. Pero cuando usted empieza a pasarse de 40.000 pasajeros hora sentido, se le empieza a volver que no le funciona un medio con el otro. Sí, de la misma manera que uno puede decir, no, un automóvil hace lo mismo que un bus. Pues sí, si no pasa de 5 pasajeros hacen lo mismo. Pero cuando usted le mete 10 pasajeros ya el automóvil no hace lo mismo que un bus. Entonces, ¿por qué falla Transmilenio? Y me van a excusar que este es un debate del metro, pero es que si no hacemos el debate sobre Transmilenio no entendemos cuál es el debate sobre el metro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tragedia de Transmilenio, de los BRTs? Es muy simple, que en Bogotá los pusieron a jugar, bueno, y en otros sitios, en Yakarta también, y la gente quemó el Transmilenio de Yakarta, quemó literalmente con fósforos, ¿sí? Los pusieron a jugar de metros.
que es como que yo coja una bicicleta y la ponga a jugar de automóvil o una buseta y la ponga a jugar de bus. No funciona. ¿Qué es lo que sucede? Que en la línea principal, sobre todo en la Caracas, bueno, y en la línea del sur, en Soacha también, no caben las personas en los buses. O sea, literalmente el número de pasajeros que hay no cabe en ese sistema de buses, porque todos los sistemas de transporte tienen unos límites establecidos por la propia calidad de ese sistema. Tampoco caben en las estaciones, no caben en las estaciones. Las largas colas de espera para llegar a la estación, pues son el resultado de que no caben ni en un sitio ni en el otro. Entonces tenemos el caso de la Caracas, completamente colapsado. Aquí hablamos la semana pasada del caso del Transmilenio que se le acerca a Soacha, el que va por la autopista sur, y tuvimos una explicación de la señora gerente de Transmilenio que a mí realmente me impresionó mucho porque creo que es muy instructiva, y es que ella dice, porque la gente ya se queja y dice, es que no hay alimentadores, y los estamos pagando, y entonces están bregando el alcalde de Soacha y la gente de Soacha, bregando a ponerle un sistema de alimentadores a ese metro, y ya dice la señora gerente, dice, yo no le recibo alimentadores a ese Transmilenio. No le recibo porque si le meto alimentadores, ahí sí se me revienta eso porque no me cabe la gente. Parecido a lo que decía el doctor Bucarejo con el caso del Transmilenio por la Boyacá. ¿Qué le pasa al de la Caracas? Pues es muy sencillo, el de Soacha está reventado. Si le meten, ella habla de unos 13.000 pasajeros más, hora sentido, en razón del alimentador, se revienta. Es más, yo me quedé con esta duda, esa vez no pude preguntarlo. La decisión de no hacer el Casucable, el cable de Casucá a la autopista sur, ¿tiene que ver con esto, doctor Bucarejo? Tiene que ver con que si le bajan la gente del cerro a la autopista, o bueno, o si no tiene que ver con eso, lo dejo como una duda. Si se la bajan la gente del cerro, se la bajan a la autopista sur, pues ¿dónde la van a montar si no ni siquiera recibe el alimentador de Soacha? Entonces, digamos esto, es una afirmación categórica. Cualquier medio de transporte, pero me estoy refiriendo al Transmilenio, pero le puede pasar a un metro también, cuando se pasa de sus límites, cuando está en su límite, está, digamos, en el extremo de sus posibilidades, se convierte en una porquería de servicio. Eso es un axioma. Y te empieza a transportar a la gente en condiciones de indignidad. Todos los que tenemos carros particulares sabemos cómo es 5 muy bien, pero algún día alguien dice, oiga, pero toca echar 6, bueno, hecho 7 y 8. Llega un momento en que ya no. Y si es para un viaje cortico, no le echa un carro de 5, le echa 8. Pero si es cortico, como una excepción. Bueno. Y en medio de esto que acabo de explicar, el doctor Peñalosa, que nos lo tiene reputado como el gran urbanista de Colombia y del mundo, empezando su administración fue capaz de decir, Transmilenio hace lo mismo que un metro. Está entre comillas, Transmilenio hace lo mismo que un metro. Eso en otro país del mundo le cuesta la cabeza al alcalde, porque ya he explicado cómo no hacen lo mismo, pero voy a abundar en los detalles, porque este es el debate clave de este asunto. ¿Hace lo mismo que un metro? O sea, ¿un Transmilenio sustituye un metro? ¿En qué condiciones podría sustituirlo? Entonces veamos algunas cifras. Hay este es un analista norteamericano, pero de apellido chino, se llama Ming Chang, que ha estudiado con cuidado estos asuntos de los promedios de los BRTs y de los metros. No como un problema puntual de cada ciudad, sino como promedios, que es mejor para estudiar los fenómenos generales. Y entonces dice que los promedios de los BRTs en el mundo son de 17.000 pasajeros, pero que los metros pueden estar del orden de 60.000. Pero, por ejemplo, dice que el de Hong Kong funciona con 80.000 el metro, el de Ciudad de México con 73.000, y el de Bogotá, el Transmilenio de la Caracas, está reventado con 48.000, es, doctor, más o menos la cifra, de 40 para arriba, y está reventado. Entonces miren ustedes las diferencias entre unos y otros. Y repito, esto no es porque un BRT sea malo, no, es que es un sistema de transporte al que le caben unos pasajeros y no le caben otros. Y esto tiene que ver con muchas cosas, el tamaño de los vehículos. Mucha gente no conoce metros, pero los que conocemos metros sabemos que los metros son unos aparatos enormes al lado de un bus. Al lado de un bus. En metros cuadrados, un Transmilenio está entre 47
y 93 metros cuadrados, dependiendo si es el de 2 o el de 3 secciones. Pero el metro de Medellín, sobre 3 o 6 vagones, se mueve entre 158 y 319 metros cuadrados, o sea, triplica al BRT, lo triplica el vehículo. Y estamos hablando de 6 vagones, pero podrían ser metros de más vagones, o sea, porque el metro, uno de los encantos del metro es que como está con sus propias vías y no tiene las limitaciones de circular por superficie, tiene unas posibilidades de expansión y tiene unas posibilidades muy grandes para resolver muchos problemas. Son más rápidos los metros que los BRTs, por razones obvias. Los metros no tienen intersecciones, digamos que cubrir, ni tienen ese tipo de problemas. Y están pues aquí las cifras. Por ejemplo, el Transmilenio en Bogotá se dice que opera a unos 26 kilómetros por hora. El metro de Medellín puede funcionar a 40 kilómetros, el de Moscú a 41, el promedio de los metros es 34. Se cargan y se descargan con diferentes velocidades. O sea, los que conocemos los metros sabemos que para el tren y se abren como 20 puertas, entonces se carga a unas velocidades muy distintas y se descarga a unas velocidades muy distintas a los que se cargan los Transmilenios. El área de las estaciones no puede compararse. Esta es una de las limitaciones más graves que tienen los Transmilenios. Es que utilizan como estación el área de una zona verde, de un separador de una avenida, que nadie diseñó pensando en los BRTs, sino que diseñaron, no sé, en función de unos arbolitos, alguna cosa paisajística de ese tipo. Entonces las estaciones de los Transmilenios se han vuelto un infierno, y resolver el problema es de extrema complejidad, si es que no resulta ser imposible. Y hay un punto sobre el cual quiero detenerme, en el que el metro, es increíble que Peñalosa pueda decir que hacen lo mismo, ¿no?, que son lo mismo. Es que el metro, sea enterrado, subterráneo o elevado, genera sus propias vías, su propio espacio urbano. Mientras que el BRT tiene que competir con todos los demás vehículos que ruedan sobre la superficie, los otros buses, los automóviles, los taxis, las ambulancias, todo. Y eso ya le genera una diferencia absolutamente descomunal. O sea, pensar que un Transmilenio, un BRT y un metro es lo mismo, eso es una especie, eso no se le ocurre sino a Peñalosa. Y se le ocurre a Peñalosa por una razón, porque tiene la alcahuetería de los formadores de opinión de Colombia, que lo declararon un genio, y no importa que diga estos absurdos, y sigue siendo un genio, y sigue siendo un genio. En relación con los metros, con los costos, este es un tema bien importante en este debate, porque el único argumento que de verdad le quedó a Peñalosa a favor de estas cosas es que es más barato un Transmilenio que un metro. Y ahora nos hizo extensiva esa teoría de que es más barato el metro elevado que el metro subterráneo. Y es verdad, que mirados, digamos, sin detenimiento, ese parece ser un argumento poderoso, pero voy a rebatir ese argumento y lo voy a rebatir de varias maneras. Es bastante más costosa hacer la infraestructura, o sea, o las estaciones, o los subterráneos, o los elevados, o lo que sea, entre un Transmilenio y un metro. Es bastante mayor la diferencia, del orden de 10 veces puede ser. Son bastante más costosos los vehículos del metro que los vehículos de los Transmilenios, eso también es un hecho. O sea, la inversión inicial es menor entre un bus y un tren, que es en buena medida lo que es Pero en estas cuentas hay que hacerlas completas, o si no, no se entiende. Porque entonces hay que entrar a ver, bueno, y cómo son el problema de la operación del uno y el otro, cómo son los costos de operar, cuántos son los tiempos en que en que no se vuelve obsoleta la infraestructura, cuánto dura un tren y cuánto dura un bus, para ponerlo en términos más simples. Entonces ahí, cuando usted entra a hacer todos estos análisis, empieza a encontrar que la ineficiencia, entre comillas, de un metro en relación con los costos de un Transmilenio, pues sí, la diferencia está marcada, pero es que hacen cosas distintas, que es lo primero que uno tiene que saber. O sea, nadie puede decir que un bus es malo porque resulta que un carro es más barato, ¿no? Es que están cumpliendo funciones diferentes. Pero además, cuando usted incluye en el análisis todos estos detalles que estoy señalando, descubre
que empiezan a aparecer unas economías de escala en los metros que son superiorísimas a las de los Transmilenios. Se los voy a dar con estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Min Chan, este especialista que les cité, hablando de 1000 pasajeros, el costo de 1000 pasajeros por milla, estamos hablando del rodamiento, ¿sí? O sea, no de la infraestructura, sino de la operación, da que los BRTs valen a $72, mientras que los metros valen a $49. O sea, una diferencia bien notable. Esto usted pues lo sabe mejor que yo, ¿cierto, doctor Bucarejo? Porque estas son cosas que son a veces estos análisis. Las tarifas técnicas, por ejemplo, entre el Transmilenio en Bogotá y el metro aventaja al Transmilenio lejísimo. La tarifa técnica, ¿a qué se refiere? Son los costos de los costos más las utilidades, sin contar los costos de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, en el caso del Transmilenio, en el 2001 era 792 pesos por pasajero, en el 2016, 2.172, que eso fue un incremento, está planteado así la información que tengo, 1.7 veces más que el IPC, o sea, subió esa tarifa técnica. En el caso del metro de Medellín, que es una comparación que tenemos a mano, se pasa de 784 pesos a 1.442, que es 2.3 veces menos que el IPC. O sea, lo que estamos viendo es que, digamos, aun cuando suben en proporciones completamente diferentes. En el caso de la vía útil, esto es bien importante en el asunto. Los vehículos, los BRTs pueden estar del orden de 15 años, se pueden expandir, se les puede alargar aún más su tiempo, pero están por ahí. Los metros pueden estar 30, 50 años. Entonces, por supuesto que la amortización de esos vehículos, que son más costosos los unos que los otros, cambian por completo. En el caso de la infraestructura de los BRTs hay que renovarla con mayor frecuencia que la infraestructura de los metros. Se habla de 20 años y 100 años, ¿sí?, en los estudios. Entonces todo esto va cambiando los costos. Miren ustedes en los asuntos de mantenimiento, por ejemplo. En esto las ventajas del metro son notorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Transmilenios, el porcentaje en la tarifa de los combustibles es 38%. En el caso del metro de Medellín, que es electricidad, es el 8%. El mantenimiento en el Transmilenio, 22% en la tarifa. Ahora la paga el distrito, este es otro subsidio que tiene allí. El mantenimiento del metro de Medellín es el 6.7%. El impacto ambiental, pues ni se diga la diferencia entre el uno y el otro, sí, porque el metro de Medellín es un metro eléctrico que genera pues unas economías bastante grandes. Entonces, siendo cierto que en los primeros números, si uno mete infraestructura, costo de vehículos, etcétera, es mayor la inversión del metro en relación con el Transmilenio, si yo hago las cuentas completas, empiezo a ver que esas diferencias se reducen, pero además insistiendo en una idea, es que el metro hace cosas que no pueden hacer los Transmilenios. Yo no me pongo aquí a Transmilenios, BRTs, yo lo que estoy diciendo es no los pongan a jugar de metros, porque no pueden jugar bien esa función. En relación con la percepción de inseguridad del transporte público en Bogotá, estas son las fuentes Thomson Reuters, la percepción, la ciudad más insegura es Bogotá, incluido el maltrato a las mujeres, después México, Lima, Nueva Delhi y Yakarta. En el caso de las tarifas, aquí hay una cosa que es bien importante en tarifas. Lo que estamos teniendo en el Transmilenio de Bogotá es un servicio de transporte bastante costoso en relación, digamos, voy a dar cifras de América Latina. Entonces, ese BRT del Transmilenio, $0.85, Metro de Lima, $0.52, Metro de Ciudad de México, $0.37, Metro de Buenos Aires, $0.53, Trole de Quito, $0.25, Metro de Caracas, $0.34, Transantiago, que es montado por los de aquí, por los de Transmilenio, $1.19. Les va bien en Santiago, a estos de aquí también saben hacer los negocios, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que el Transmilenio es en el concierto internacional, el de Bogotá, bastante costoso. Aquí hay otra manera de verlo, tarifas de Transmilenio de acuerdo con los salarios mínimos respectivos.
Transmilenio 0.27, México 0.26, Lima 0.20, Quito 0.08, Guatemala 0.04, o sea que por este lado medido también tenemos una cosa bien costosa, bien costosa. Y este es un dato que es impresionante, que a mí realmente me impresiona mucho porque es parte de un debate que voy a plantear a continuación, que es muy de fondo. ¿Qué le pasó al pasajero cuando lo pasaron de los buses viejos al Transmilenio? En costos, lo que voy a mirar inicialmente. En el 91 el bus diurno valía a 77 pesos, que era el 0.12% del salario mínimo. Y en el 2016 el Transmilenio a 2.000 pesos es el 0.29% del salario mínimo. Y ese es un debate que va a plantear el doctor Bucarejo más adelante. Los bogotanos mejoraron cuando los sacaron de los buses viejos al Transmilenio. ¿En qué les mejoró la vida? Estas son finalmente las preguntas claves de la técnica. Porque si a uno la técnica le da mejor vida, pues bueno, pero si la técnica no le da mejor vida o no se la da como se la debería dar, por supuesto que ese es un tema que hay que discutir. Es un tema que hay que discutir. Agregamos una cosa que es bien poco conocida. Estas tarifas de Transmilenio, además de que son costosas, son muy subsidiadas por el Estado, ¿no? Recordemos que Transmilenio es un negocio privado. O sea, los dueños de Transmilenio se ganan unos platales si están en el negocio. Pero ese negocio, se ganan esos platales porque los subsidios del Estado son muy grandes. En todo lo que tuvo que ver con la infraestructura, eso no fue inversión privada, sino pública. Y esa inversión ha costado un montón de plata, ¿sí? Pero además porque entre lo que llaman la tarifa técnica, que es la que el sistema le reconoce al operador, y lo que paga el pasajero, hay unas diferencias bien importantes. Entonces estamos hablando que entre el 2008 y el 2016, incluidos los subsidios al SITP, que son los, ¿cómo se llaman?, los alimentadores de Transmilenio, ¿sí?, o parte de los alimentadores de Transmilenio, el subsidio está valiendo 2.2 billones de pesos. Además del subsidio oculto que está en toda la red de infraestructura, A esto agreguémosle que el contrato le otorga a los privados unas ganancias insólitas, ¿no? Les reconoce, digamos, formalmente y por encima de la mesa el 15% de utilidad sobre su capital invertido, que es como en electricidad altísimo. Ese es un debate que debería estarse haciendo ya desde hace rato. Bueno, si eso va a operar privado, ¿a qué ganancia tienen derecho? Pero esto es, digamos, no voy a entrar en los detalles porque se me enreda mucho el asunto, pero esta es, digamos, una tasa que es nominal, pero la real es bastante más grande que esta. Es bastante más grande que esta. Pero para dar una idea de que esa tasa sí es bien alta, es que la utilidad de las 2.000 mayores empresas de Colombia, según la Superintendencia de Sociedades promedio, en el 2014 fue del 7.6% anual, de las 2.000 mayores empresas del país. Bueno, y hay un punto que pues no se discute, pero que yo discuto, y es ¿qué es lo que había antes? Lo que había antes del Transmilenio eran un número grande de propietarios de buses, dueños de un bus, de dos buses, de unos pocos buses, miles de propietarios, y esto pasó a ser un negocio de 9 empresas, que es sinónimo de un negocio de 9 familias. O sea que si pasa de un negocio que funcionaba en ciertas condiciones de competencia, no voy a defender lo que había antes, eso tenía gravísimos problemas técnicos, pero digamos que ese tipo de negocios con muchos propietarios y se convierte en un negocio de monopolio subsidiado por el Estado y con muy pocos propietarios, que por supuesto tienen un poder inmenso para cooptar al regulador, que es parte de la discusión que el país tiene que hacer a fondo. O sea, si aquí se ha impuesto la privatización como la manera de desarrollar los servicios públicos, y esa es una privatización sobre monopolios, ¿qué control se le está poniendo al monopolio? Porque el ABC de cualquier teoría de economía de mercado, de capitalismo, dice que allí donde se establecen los monopolios privados, la posibilidad de que el monopolio privado abuse del poder del monopolio contra la ciudadanía es inmensa, y por eso los controlan. Por eso Transmilenio no puede fijar la tarifa que se le dé la gana, sino que se la define el Estado. Y por eso en la electricidad no pueden poner las tarifas que se les dé la gana, sino que se las define el Estado. Pero si el operador o el concesionario se toma al Estado
se toma al regulador y empieza a decidir en su beneficio particular a través del regulador. Y estos son fenómenos de corrupción descomunales. Estamos hablando de que ese sí es el peor de los mundos, que es un poco la historia de las EPS también. Y entonces este Transmilenio, esto lo ha anunciado mucho el concejal Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá, quien fuera asistente en mi oficina varios años, que no hay un sistema, doctor Bucarejo, de auditoría seria en relación con las finanzas de Transmilenio. O sea, ellos, los costos que manejan estas empresas son costos presuntos, ¿sí? O por lo menos no controlados por el Estado. También les ha ido a estos personajes que se quedaron con este negocio, que ya montaron también los BRTs de Panamá, de Santiago, de Johannesburgo, de Lima. Les ha ido maravillas. Nadie puede negar pues que así ha sido. La pregunta es, bueno, ¿y cómo le ha ido a los demás colombianos? Y estamos viendo que les ha ido bastante mal. Los sufrimientos son muchos. Voy a mencionar una cosa que normalmente no se menciona, pero como se trata de dar una vista general, creo que no debo dejar de mencionarlo. Las condiciones laborales de los conductores de Transmilenio. Y esto es una cosa que nos debe interesar a todos, pues primero por razones de actitud democrática, pero además porque, por supuesto, que esos son trabajadores que actúan con una responsabilidad enorme, ¿no? Llevar uno atrás 100 o 200 pasajeros o los que quepan, eso es de gran responsabilidad. Yo les cuento que en los países civilizados los conductores de buses, los choferes, son bastante respetados y bastante bien pagos en términos relativos, como una manera de buscar que las cosas se hagan de la mejor manera. Bueno, aquí tienen un salario básico de 728.000 pesos, que es como el mínimo, más unas bonificaciones que no se las reconocen como salario, y esto es ilegal. Les hacen una serie de descuentos y de sanciones sin fundamento. Largas jornadas, miren por ejemplo lo que les han impuesto, esto es inaudito, doctor Bucarejo, que ustedes permitan esto. O sea, el chofer de Transmilenio tiene que llegar a las 5 de la mañana y manejar hasta las 10. A las 10 lo bajan del bus y lo tiran en un patio sin ninguna garantía y lo vuelven a montar al bus a las 12 del día para que maneje hasta las 5 de la tarde. Pero esas 2 horas en que lo dejan tirado en el patio no le reconocen ningún salario. O sea que realmente la persona está trabajando, es una jornada larguísima. Eso es inaceptable. ¿Para qué? ¿Eso le mejora las condiciones de viaje y de transporte a los ciudadanos? No, eso se las empeora. Ahora sí les mejoran las ganancias a estos tipos, y eso será lo único que debe contar. En esos patios donde las tiran no hay baños, no hay sitios de descanso. Son muchas las enfermedades profesionales de ese trabajo, porque ese es un trabajo muy duro. Hay persecución sindical, no hay negociación colectiva. 278 contratistas, doctor Bucarejo, que no tienen sino una función, que es evitar que esos trabajadores puedan organizarse, o sea, negarles el derecho constitucional. Entonces, mientras 9 empresas se ganan toda la plata del mundo y tienen todos los privilegios, esos asalariados, sin los cuales el sistema no podría operar, los tratan a las patadas, cosa realmente inaceptable. Y voy a detenerme sobre un punto. Esas ganancias de estos, porque aquí hay un debate, o aquí hay varios debates. Bueno, si la empresa es privatizada, ¿quién la controla? Porque es un monopolio, y los monopolios privados deben ser controlados. Esto nadie se atreve a decir lo contrario. Otra cosa es que por debajo de la mesa no lo haga, pero en el debate teórico nadie se atreve a aceptar un monopolio privado sin controles, ni menos relacionado con servicios públicos. Pero bueno, se las pasan por la faja. Pero en el debate que está antes, el de si esto debe ser privatizado o no, y eso le cabe al metro que se viene, porque aquí van a tener que tomar una decisión, ¿ese metro va a ser otro negocio de los de Transmilenio? ¿O ese metro va a ser público como el de Medellín? El debate está cantado. El debate está cantado. Ahora, ¿por qué el pleito contra las ganancias? Yo no discuto las ganancias que pueda hacer el dueño de una finca cafetera o ganadera, o un señor que vende telas, o el otro que es fabricante de cualquier cosa. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de servicios públicos, y la ganancia se hace contra la calidad del servicio. O sea, lo que estos personajes se ganan se vuelve o más tarifa o menos calidad del servicio, o las dos cosas. O las dos cosas. Y entonces el debate, tenemos derecho a hacer de esto un debate público. Esto no puede seguir funcionando como una secta, la sociedad colombiana. No, hay momentos en que la empresa privada está muy bien, pero hay momentos en que es mejor el sector público, que fue la discusión que hicimos sobre Isagen empezando este año.
Estemos seguros que tarde o temprano se va a probar la desgracia que vuelve a haber privatizado a esa gente. Tarde o temprano nos sacan los ojos y eso se va a terminar saliendo. Bueno. Y la gente le huye al Transmilenio, es el otro problema que tenemos, a este BRT. O sea, esto lo sabe el doctor Bucarejo también mejor que yo, todos los técnicos en transporte hablan de que en transporte es necesaria una pirámide de medios de transporte que debe montarse sobre el servicio público, de muy buena calidad, porque es que, bueno, literalmente ya no cabemos en las calles, o sea, esto ya empieza a dejar de ser un debate de cualquier tipo, es que no caben los carros en las calles, mire ustedes lo de Bogotá, eso es un absurdo, usted compra un carro, le da un montón de plata y lo tiene que dejar parqueado en la casa no sé cuántas horas a la semana. Entonces, todas las teorías técnicas de transporte hablan de que hay que montar muy buenos servicios públicos, desestimulando el uso del automóvil. Y resulta que aquí lo que ha pasado por el pésimo servicio del Transmilenio es que, por ejemplo, se nos llenó la ciudad de motocicletas. Claro, la gente le huye al Transmilenio. Eso es una desgracia subirse en eso. ¿Sí? Y se llena de carros particulares. Y eso, o sea, esta batalla se está perdiendo. Y esto afecta al final las finanzas de Transmilenio. Claro que alguien diría, ¿qué tal que se le subiera más gente el grado de colapso que tendría ese medio? Es que estamos verdaderamente entrampados en una cosa que definitivamente no funciona. Y entonces voy a hacer la pregunta del millón y se la hago a todos los técnicos. Señor secretario, ¿es mejor Transmilenio que lo que había? Yo esta pregunta nunca me la había hecho. Decidí hacérmela en esta investigación y se la hago a todo el mundo. ¿Es mejor Transmilenio que lo que había? Y advierto, yo sufrí lo que había. Yo estudié aquí en la universidad en los días de los buses de los racimos humanos y todas esas cosas. Entonces a mí me tocó la experiencia de entrar por la puerta de adelante con una maqueta muy bonita para clase y salir al final con un montón de palitos, ¿cierto? Que había que volver a armar la maqueta, ¿sí? Pero es que a los de Transmilenio les pasa es peor, ya casi que se bajan es con los brazos fracturados. Bueno, entonces veamos a ver si es verdad que es mejor o que es peor, o sea, ¿en qué mejoró Bogotá? Reconozcamos una mejoría para Bogotá notoria, en las fotos se ven bellísimos esos buses. Rojo Ferrari, imagínense, sí. Eso, pues usted ve eso desde afuera y eso es maravilloso, ¿sí? Deberían ponerles un letrero que diga, no se asome por la ventana, digo yo, de afuera para adentro, para que no vea lo que está pasando allá adentro. Entonces, en cuanto a hacinamiento de los buses, de los pasajeros en los buses, esto de Transmilenio, doctor, puede ser igual a como me tocó estudiar a mí, o peor. Inclusive esas busetas, había unas que tenían servicio que usted podía ir sentado con una silla, con espaldar y todas esas cosas, ¿cierto? Pero bueno, digamos que no hay mejoría en cuanto a la comodidad en la que se desplaza, entre esto y lo que había antes. Bueno, aquí hay una pérdida inmensa en Transmilenio. Eso de antes era horrible, pero uno esperaba el bus en condiciones de dignidad en el andén, uno se paraba ahí a esperar que llegara el bus y pasaba el aire y nadie lo estrujaba ni nada, ¿cierto? De pronto se mojaba y estaba de malas. Bueno, pero es que lo de los paraderos de Transmilenio puede ser peor que lo de los buses. O sea que ahí hubo una pérdida neta para el ciudadano. Bueno, el otro tema, los buses esos buses viejos pasaban con más o menos espaciados, los tiempos de espera no eran excesivos y usted no tenía que hacer cola para esperar a ver si se subía, sino que el bus llegaba y en medio de la pelotera usted se colgaba de alguna manera en el bus. Pero esto que hay ahora, ¿por qué es mejor? Usted tiene que esperar afuera de la estación como media hora y dentro de la estación como media hora. Es más caro que el metro anterior. Y no estoy defendiendo el medio anterior, simplemente estoy diciendo que estas son las realidades que están allí. Estas son las que no salen en las fotos de Bogotá, ciudad del futuro, buses rojo Ferrari. Y otra pregunta. No estoy defendiendo lo que había antes, no se me entienda mal, pero estoy diciendo, ¿cómo estará esto de mal? ¿Sí? Que empieza a volverse un debate, qué era peor y qué era mejor. Por ejemplo, se caminaba menos. Los buses, claro, eran una cosa caótica, pero lo cierto es que esas busetas pasaban por todas partes y la gente se montaba más o menos fácil a eso. Ahora eso se volvió un lío, ya no es solo el Transmilenio, sino que además el alimentador. Entonces aquí hay un asunto y es este. Siempre se dijo que los tiempos de desplazamiento en Transmilenio son menores. Y es probable que sí se mueva más rápido el bus de Transmilenio que los buses otros.
porque tienen finalmente vías especializadas. Pero al pasajero los tiempos se le tienen que sumar todos, desde que sale de la casa, o si no la cuenta es chimba, como dicen. O sea, hay que sumarle de la casa a la estación, la cola antes de la estación, cuánto dura en la estación y después cuánto dura dentro del bus. O sea, el único tiempo no es. Yo quisiera saber si hay estudios sobre esto, estudios independientes y ciertos que conozcamos. Pero además otro punto de discusión que es bien importante. Uno de los líos con el sistema anterior es que había muchos buses en las calles y en las fotos eso era impresionante. Entonces una foto de la 10ª sí eran 10.000 techos de los buses, ¿sí? Y ahora no se ve así. Pero la pregunta es esta: si yo sumo las áreas, doctor Bucarejo, de las vías exclusivas de Transmilenio y las áreas que ocupaba el sistema anterior en áreas, o sea, para competir con el resto de vehículos que circulan por la ciudad, ¿cómo nos va? Porque finalmente, para efectos del que tiene un carro privado y está compitiendo con el servicio público, lo mismo le da que el otro pedazo de vía que él no puede usar esté ocupado por un vehículo o esté desocupado pero usted no pueda usarlo, que es en buena medida lo que le pasa al resto del transporte de la ciudad. Y es que si uno ve libre la vía de Transmilenio, pero usted no la puede usar. Y este es un problema que tiene que ver también con la eficiencia, o sea, cómo impacta estos BRTs, cómo impactan al resto del transporte de la ciudad. Y aquí vuelvo y le reclamo a la academia y a los profesores. Necesitamos una especie de rebelión del profesorado universitario y de los académicos para que decidan hacer investigaciones independientes, así les cueste que después no los contraten. Pero bueno, ser profesor así se gane mal, es una actividad lo suficientemente digna para defenderla como lo estoy planteando. Enrique Peñalosa suele dar unas cifras engañosas para decir que los Transmilenios incluso son mejores que los metros. Entonces él dice que es que hay Transmilenios que circulan con más pasajeros que unos metros y da cifras que en Londres y no sé qué, pero eso es una bobería, ese análisis, eso no es serio. Pues sí, usted puede encontrar metros que llevan poquitos pasajeros y Transmilenios que llevan más pasajeros y usted ahí no puede concluir que es que entonces un Transmilenio puede hacer lo que hace un metro. Sí, yo también puedo encontrarme un bus desocupado con 3 pasajeros y de ahí no puedo concluir que un automóvil carga más pasajeros que un bus. Eso carece de sentido. Yo he llegado entonces a esta conclusión, después de mirar todo esto, que la decisión de Peñalosa 1 de no hacer el metro por la banda oriental de la ciudad, sino hacer un Transmilenio, fue la peor decisión técnica de la historia de Bogotá. Nadie había tomado una decisión técnica peor. Y voy a dar unas cuantas razones. La primera ya hemos visto. Puso a un BRT a jugar un papel de metro y eso es un absurdo. No se puede. Y tan no se puede que miren en la encartada en la que estamos. Estamos en una encartada mayúscula con la Caracas. Nadie sabe qué hacer con eso. Está, digamos, demostrado. La decisión la toma sin estudios. Porque los estudios lo que decían era que había que hacer por la banda oriental de la ciudad un sistema de metros. Y Peñalosa, sin estudios, como está decidiendo ahora sin estudios, o decidió ya ahora sin estudios, nos monta un BRT, nos monta un Transmilenio. Pero probablemente la parte peor de esa decisión, ¿cuál fue? Que se tiró la Caracas como una vía por donde podía ir un metro en condiciones, digamos, técnicas suficientes. Ese es un lío mayúsculo que tiene la alcaldía en este momento. Entonces miren ustedes cuál es la tragedia. Esa era una vía cantada para un metro. Cantada para un metro. Entonces le meten un Transmilenio, el Transmilenio se colapsa, pero ¿cómo quitan el Transmilenio de ahí? Y ahora lo vamos a ver más adelante, el propio Peñalosa está súper encartado en este sentido. El único argumento que dio en esos días es que era más barato un Transmilenio que un metro. Pero es que resulta que tomar decidió, al final no voy a tener sobre eso, decidir solo por los costos, si usted solo define por los costos, casi que siempre se equivocará técnicamente. Porque técnicamente siempre habrá una cosa que se pueda hacer peor porque sea más barata. Pero el problema es que usted no puede resolver solo por criterios de plata en cosas tan delicadas como estas de las que estamos hablando.
Si Peñalosa, yo esto lo he dicho varias veces, yo soy arquitecto y fui profesor muchos años, si un estudiante mío en una clase de urbanismo me pone el Transmilenio por la Caracas, el que puso Peñalosa, la peor decisión técnica de la historia de Bogotá, le pongo 0. 0, doctor Bucaré. Yo supongo que usted le pondría lo mismo. 0. De cómo lo subimos de ahí. Porque es que además la ciudad va a seguir creciendo, que es la otra cosa que los bogotanos tienen que pensar. Ya vamos, con los municipios vecinos vamos en 10 millones, pero ¿en cuántos vamos a estar en el 2030? Y la primera cosa de la persona que piense con inteligencia en una ciudad o cualquier cosa es pensar a largo plazo, o si no caemos en el caos. Pero entonces, ¿qué sucedió con el doctor Peñalosa? Que aquí nos lo proclamaron genio, todos los formadores de opinión, el mejor alcalde de la historia de Colombia. El mundo entero tiembla ante la genialidad del doctor Peñalosa. Lo llevan por todas las capitales del mundo diciendo que es una cosa maravillosa. Yo ahora voy a explicar por qué es que lo llevan tanto. Pero yo lo que estoy aquí demostrando con datos precisos y técnicos es que no es cierto. Se equivocó en materia gravísima. Ahora, claro, le gusta al Banco Mundial, a todo el mundo, porque es una solución tercermundista, una solución pobre para un país pobre, para que se amontonen ahí como puedan los pobres. También gusta mucho en esta enfermedad neoliberal y del libre comercio, que es otro negocio privado. ¿Cómo será de genio que es privado? Aquí se nos volvió que si una cosa es privada ya es de genios. Así sea el privado más corrupto del mundo. Miren ustedes, lograron hacer reficar con los métodos de la contratación privada $8.000 millones sin interventoría. $8.000 millones sin interventoría. Y eso que no haya interventoría, ¿qué es lo que quiere decir? Que no usaron las normas de la contratación pública, sino las de la privada. Pero como aparece la palabra privado, ya es perfecto. Entonces le hice un comentario a alguien y me dijo, senador, pero es que es la eficiencia. Dije, pero ¿cómo va a ser eficiente si se roban la plata? Hola. ¿En qué consiste en ese caso la eficiencia? Ahora, claro, ganan unos cuantos, y particularmente aplauden los que nunca han montado en Transmilenio. Eso sí, aplauden hasta que se les pelan las manos de las maravillas de ese sistema de transporte. Rojo Ferrari, ya quedamos a la par que los italianos. Rojo Ferrari con ese sistema de transporte. Una primera conclusión, o una conclusión que señalo ya, hay que renegociar los contratos de Transmilenio, doctor Bucarejo. Eso es inaceptable que esos contratos estén ahí. Están tumbando a la ciudad. ¿Cómo es que se hizo? Esa renovación de ese contrato, esa próloga de ese contrato, eso fue un absurdo para la ciudad. Y hay que ponerle auditoría a eso. O sea, el primer deber del alcalde de Bogotá con un negocio como ese es vigilar cada centavo de los bogotanos. Que se ganen su plata, bueno, mientras eso sea un negocio privado, que se ganen su plata, pero no puede ser la que se les dé la gana, porque es la plata de todos. Bueno, entremos ya al tema, y ya voy terminando, al tema de metro o no metro. Este es un dato que es impresionante. En ciudades de más de 7 millones de habitantes, donde está Bogotá, solo hay 3 en el mundo que no tienen metro. Esto parece mentira, pero es verdad. Que son Kinshasa en el Congo, Dhaka en Bangladesh y Bogotá. Pues quiero ser muy respetuoso con los ciudadanos de Dhaka y Bangladesh, perdón, de Dhaka y de Kinshasa, pero esos son países que tienen problemas complicadísimos. Aquí tenemos un problema. Es que Peñalosa toma la decisión equivocada. Con esa decisión equivocada, entonces aquí el metro se archivó no sé cuántos años, porque ya para qué metro si tenemos Transmilenio, y no se dan cuenta que Transmilenio se iba llenando y cada vez le iba a ser más difícil operar porque la ciudad estaba creciendo. Entonces se perdió un tiempo precioso. Después alguien decide por fin empezar a hacer ese metro, y bueno, y estamos empantanados porque esta es la hora en que tampoco se avanza con seriedad sobre ese metro que se necesita. Él ahora los ve, entonces, y yo voy a explicar al final por qué, además de razones ideológicas. Y Peñalosa gana la alcaldía, y la primera decisión, o la toma en medio de la campaña,
que es que el metro no será un metro subterráneo, sino que será un metro elevado. Y aquí nos metemos en otro debate técnico, Lo primero que él hace, y esto fue una de las peores metidas de pata del señor alcalde, es que sale a decir que ese metro, el que estaba diseñado por las alcaldías anteriores, no tenía estudios técnicos. Inclusive fue capaz de hacer una afirmación como esta, que ese metro, el diseño de ese metro subterráneo, eran decisiones tomadas por un funcionario de tercer nivel del IDU, o del IDU, que las tomó mientras se lavaba los dientes. Es que esto es inaudito, esto lo dijo en el tiempo, ¿la? En los mismos días en que el doctor Bucarejo estaba diciendo que ese era un metro Fórmula 1, que era la manera de decir que era el mejor, Fórmula 1, dijo el doctor Bucarejo, y el otro estaba diciendo que era un metro que no tenía ni estudios. Resulta que ese metro que el doctor Peñalosa dice que no tenía ni estudios tiene 37.000 planos, que costaron 130.000 millones de pesos. Así empezó la alcaldía. Y la empezó con esta otra frase del día de la posesión. Dijo que Bogotá tendrá el mejor transporte público del mundo en desarrollo. El mejor transporte público del mundo en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrá un transporte público mediocre de tercera categoría del mundo en desarrollo y que no tendrá un transporte público de primer nivel como el de los países desarrollados. Eso es lo que eso quiere decir. Y aquí esa es una discusión que hay que hacer de fondo. O sea, sí es acertado que en el caso de un metro, sí, o en el caso de un sistema de transporte de una ciudad como Bogotá, nos metamos en la solución tercermundista de tercera o de quinta categoría mediocre, porque somos pobres, o en cierto sentido porque somos pobres es que necesitamos dar una solución de primer nivel. Porque aquí estamos hablando de una cosa que tiene un impacto inmenso sobre 10 millones de habitantes y más, que va a modelar esta ciudad hacia el futuro, y que si no se resuelve bien esta ciudad, si hoy ya es medio invivible, a la vuelta de 20 años va a ser absolutamente imposible. Entonces miren lo que propuso el doctor Peñalosa. Metro elevado, ya me voy a detener sobre eso. ¿Cuál es el problema? Y por la Caracas, desde la 26 hacia el norte, que ese metro elevado que él propone es viniendo más o menos desde el área de Kennedy hasta la 26 con Caracas, más o menos, simplifico las cosas, esa es como una primera etapa de metro elevado. Y una segunda etapa de metro elevado de la 26 con Caracas, por la Caracas, hacia el norte. Pero miren lo que él dijo, que ese metro por la Caracas textualmente, va a tener estaciones cada 3 kilómetros, estaciones, y no cada uno como suele hacerse, dice él. O sea, estaciones cada 3 kilómetros y no cada uno como suele hacerse. Esto ya es, ¿de qué tipo de métrico estamos hablando? Pero además dice más, dice que ese metro con estaciones cada 3 kilómetros es para que la persona se baje al primer piso. O sea, el metro elevado, por debajo seguiría Transmilenio, para que la persona se baje al primer piso y siga en Transmilenio. O sea, este sería el primer sistema de metros del mundo que sería un alimentador de Transmilenio. Esto es un absurdo técnico de un calibre, doctor Bucarejo, usted lo sabe, pero eso es increíble. O sea, que el sistema que carga más sea el alimentador del sistema que carga menos. Eso es como de locos. Pero es que dicen cualquier cosa. Eso sí, dice que será un servicio expreso y que de muy bajo costo. Y en relación con el Transmilenio de la Caracas, que está colapsado, entonces le preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con el Transmilenio de la Caracas? Entonces le mete un metro por encima, que es alimentador de ese Transmilenio, o sea que lo carga más. Entonces Peñalosa, que es de frases, dice que será un Transmilenio Lamborghini o Ferrari. ¿Quién sabe qué disparate se está imaginando? Y sobre esto vamos a estar muy pendientes de estas cosas. Le pregunta el periodista, bueno, ¿y sus estudios para decir que esto es lo que hay que hacer?
El tipo dice, no hay ningún estudio que sustente esta propuesta, dice Peñalosa. Ya contrató a unos franceses que deben estar por entregarle ahora a mitad de año la demostración de que su ocurrencia, ¿sí?, de que su ingenio resulta ser acertado. Y en eso está. Vamos a ver qué termina sucediendo. Estamos pues pendientes de esperar qué es lo que van a decir los supuestos estudios o los estudios que están haciendo. Bueno, ¿cuál es el problema con los metros elevados? No es que no pueda haber metros elevados, como no puede haber metros de superficie, también puede haber, o trenes de cercanías, u otras cosas, o subterráneos. El problema es que volvemos a lo mismo, ¿dónde? ¿Y cuáles son sus impactos? Entonces resulta que en las áreas donde Peñalosa está promoviendo metros elevados, no caben bien los metros elevados. No cabe bien, ¿qué quiere decir? Que su impacto urbanístico no sea un impacto que deteriore ambientalmente la zona y que cree todo tipo de problemas. Es que ya son muchos los países del mundo que han estado desmontando metros elevados y ciudades. Yo les doy nombres: Liverpool, Boston, Nueva York, París, Bangkok, Melbourne, sitios donde metros elevados los han estado desbaratando. Ustedes dirán, no, pero es que el senador Robledo le monta un debate al doctor Peñalosa. Yo les voy a decir esto: en junio 8 del 2012, doctor Bucaramanga, usted también conocerá esto, Peñalosa tira un trino que dice: por el deterioro urbano que causan con su ruido y sombra, las líneas de metro elevadas fueron demolidas en muchas ciudades. Esto lo dice Enrique Peñalosa. Fueron demolidas en muchas ciudades por su ruido y su sombra. Febrero 18 del 2012. Todo lo elevado deteriora terrible el entorno. En muchos sitios del mundo se han tumbado autopistas y metros elevados, dice Peñalosa. En noviembre 12 del 2012, el metro elevado de Chicago también oscurece, hace mucho ruido y deteriora el ambiente. Noviembre 12 del 2012, y pone una foto, ¿no? Noviembre 12 del 2012, ese mismo día, deterioro urbano bajo estaciones del metro de Bangkok, y muestra una foto. Entonces, ese cuento de meternos en metro elevado y sin estudios, por unas zonas donde a primera vista no cabe, porque eso no cabe por la Caracas ni cabe por las otras vías, yo las estuve recorriendo y mirando, y esas cosas necesitan unas distancias mínimas, porque o si no, eso queda en unas condiciones. Sobre esto también hay estudios, ¿no? Esos malos metros deterioran el entorno urbano y provocan inseguridad, generan unas divisiones socioespaciales de las ciudades completamente indeseables, generan marginamiento económico de las zonas por donde pasan. Bueno, tienen una cantidad de problemas graves y por eso en general no se quieren hacer. No digo que no se puedan hacer, lo que digo es que en las condiciones de Bogotá no se debe hacer, porque eso se puede volver un problema social de proporciones mayúsculas. Entonces, la alcaldía ya entonces salió con un cuento. Entonces el doctor Andrés Escobar, que es el gerente del metro, ahora nos resultó también urbanista y diseñador urbano y que sabe estas cosas. Entonces, claro, como está el debate montado, ya expliqué que consiste el debate. Entonces el doctor Andrés Escobar dice: ¿qué significa metro elevado? Y al hombre se le alborota el poeta y dice: significa tocar sutilmente la tierra. Significa que la estructura sea alta y esbelta, casi invisible. Casi invisible. Y ojo, porque esos dibujitos que están publicando por ahí en los medios, ¿cómo es que se llaman? ¿Los renders? ¿Los qué? Los renders, esos son calculados para engañar a la gente. Sí, yo conozco esos renders, por ejemplo hay un metro elevado y no sé dónde que no tiene columnas, esos sí son casi invisibles. Sí, claro, el papel puede con todo y los computadores ni se diga. Pero eso no es tan fácil, y menos en el suelo de Bogotá. Yo tengo aquí unas declaraciones del Mario Torres Suárez, que era expresidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, donde dice, ojo con eso. Dice, la estructura elevada trabaja como un péndulo invertido, y en Manizales, en la Nacional, sabemos algo de sismos.
Como un péndulo invertido es de lo peor que usted pueda decir, porque es como así, ¿no? Entonces, en los sismos, eso tiende a moverse, doctor Bucarejo, duro. No sé si usted habrá tomado nota que lo primero que se cae en los sismos, donde hay viaductos y ese tipo de vías, son los viaductos, ¿no? Ese es el fenómeno del péndulo invertido. Dice que sufren más las estructuras altas y esbeltas, o sea, las que quiere hacer el doctor Escobar, en sismos. Y dice este especialista en geotecnia que los suelos de Bogotá son unos suelos muy complicados. Muy complicados. Pueden licuarse, por ejemplo, en las zonas del occidente. Y en el norte también tienen problemas gravísimos. Y entonces dice el especialista con toda razón, dice, hombre, pero ¿cómo? Que el distrito no salga a decir lo que va a hacer antes de los estudios. Inclusive llama la atención sobre una cosa que me llamó la atención, dice, ya hemos esperado 50 años. Sería preferible, dice él, esperar un poco más a que la situación financiera mejore y no hacer una obra que traiga problemas. Porque es que esa estructura se tiene que sostener 100 años. Y los asentamientos en los suelos son cosas complejas, y Bogotá está en una zona sísmica. Y lo dice él también, y es obvio, es el metro subterráneo, una de sus ventajas, entre sus muchas ventajas, es que en asuntos de riesgos sísmicos y de tipos de suelos se comporta mejor. Ahora, es más costoso que el metro elevado, bueno, pero es que es más costoso porque es mejor. Hay una pregunta que todos nos estamos haciendo, doctor Bucarejo, que sería bueno que usted la aclarara. Porque el doctor Peñalosa, yo no sé por qué razón partió el metro, o yo la supongo, pero él partió el metro primera etapa y segunda etapa, o primer tramo y segundo tramo. Un primer tramo como desde la zona del occidente de Bogotá, no se sabe muy bien desde dónde, él quiere irse hasta Mosquera, hasta la 26 con Caracas más o menos, y otra de la Caracas hacia allá. Yo soy de los que tengo la preocupación, y hay mucha gente que lo dice, y es que no se va a hacer la segunda parte. Por lo menos esta alcaldía no la va a hacer. Esta alcaldía va a dejar, digamos, la primera parte. Y en unas condiciones, inclusive yo tengo asistentes que saben de estas cosas que me dicen, eso no se debería llamar un metro, porque las condiciones en las que se está pensando diseñar eso no van a cumplir bien con esos criterios. Bueno, sí. Y al mismo tiempo, ojo con esto que es un detalle importante, al mismo tiempo el doctor Peñalosa ya tomó la decisión de hacer el Transmilenio por la séptima. El Transmilenio por la séptima. ¿Cuál es el problema con el Transmilenio por la séptima? Volvemos a lo mismo, el primer problema es que no cabe. O sea, las medidas mínimas que necesita un BRT para funcionar, un BRT pesado, digamos, para funcionar por esa vía, no cabe. Se necesita lo que sea, pero que quepa. Sería la primera cosa que habrá que discutir. Los tranvías tienen un lío, doctor Rodríguez, es que no cargan tanta gente y son costosos. Pero bueno, la decisión que diga la técnica, pero hacer un Transmilenio por la séptima, no cabe, no cabe que me dicen que hay que comprar centenares de edificios, que hay que hacer unos movimientos en la vía que resultan ser bien complicados. Pero hay un punto que es el punto que quiero poner en debate sobre todo. Este Transmilenio por la séptima es para matar el metro por la Caracas, o por la banda oriental, por cualquier parte que sea, por la 13 y por la 12 como estaba diseñado con anterioridad, doctor Bucarejo. Porque lo cierto es que lo que dicen los estudios es que el corredor oriental, y por el corredor oriental se entiende desde el cerro hasta la carrera 17, hay X número de pasajeros que necesitan un medio. Pero si yo tengo un Transmilenio por la Caracas y después tengo un Transmilenio por la séptima, fácilmente lo que estoy es matando la idea del metro. Y entonces a lo que estamos cayendo es, ahí sí que ni se diga, al Transmilenio, al BRT convertido en el alimentador del metro. Por último esto, dos cosas más. Ya el doctor Peñalosa dijo que el operador del metro será Transmilenio. Y eso no es otra cosa que un Transmilenio privatizado, un metro, perdón, privatizado. Pues por lo menos hasta ese nivel. Y eso lo que significa es más costoso para los pasajeros, o mayores subsidios del Estado, o peor calidad para las personas.
último, esto. El único argumento que de verdad ha dado esta administración para hacer ese metro que está haciendo, ese metro de tercera categoría que está proponiendo, y para seguir haciendo líneas de Transmilenio, aun cuando lo que se necesitan son otras cosas, el único argumento que ha dado, digamos, que es de consideración, es el argumento de que es más barato, y ese es un argumento que uno tiene que mirar, es más barato. El problema es que en muchas ocasiones en la vida lo barato sale caro. He estado poniendo estos ejemplos. La torre de control del Dorado, doctor Navas, debe ser de tercera o de cuarta categoría porque la de primera categoría es muy costosa. O ahí toca tener una torre de control tan buena como las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque los aviones no se pueden caer, punto. Y tiene que valer lo que valga. Otro ejemplo. Los edificios altos de Bogotá deben tener estructuras sismorresistentes inferiores a las de Nueva York, porque en Estados Unidos tienen más plata y aquí menos plata, o tienen que tener la misma calidad de sismorresistencia aquí que allá, por la simple razón de que ni aquí ni allá se pueden caer los edificios. Otro ejemplo, si a mí la técnica me dice que yo necesito un tubo para un acueducto de 100 pulgadas, lo puedo hacer de 50 pulgadas diciendo que es más barato el de 50 pulgadas que el de 100. Sobre esto inclusive nos dan lecciones los sectores populares, ¿no?, que hacen casas por autoconstrucción y los cimientos se los hacen desde el principio calculando que la casa tenga 3 o 4 pisos. Entonces lo que se está planteando sobre Bogotá, contrario a la técnica, quiero insistir esto, simplemente porque es más barato, pues es una solución mortal para esta ciudad. O sea, ¿qué va a pasar en Bogotá con el paso de los años? Dentro de 10 años, 15 años, 20 años. Cada línea de Transmilenio que Peñalosa monta en Bogotá mata una línea de metro, doctor Bucarejo. Reemplazarla después es casi imposible, que es lo que está pasando en la Caracas, porque además hay intereses económicos de todo tipo. Y ya sabemos que ese es un sistema que se llena como está lleno y se colapsa. Entonces realmente esa decisión es una decisión por completo equivocada, porque lo que nos va es a dar una solución para ciudad de 3 o 4 o 5 millones de habitantes, cuando resulta que esta ciudad lo que tiene son 10 millones y va a tener 15 millones. Ese es el problema que tenemos. O sea, necesitamos tubo de 10 pulgadas y nos van a poner tubo de 2 pulgadas. Así de simple. Este es el debate. Ahora, en esto pues hay un sesgo que es muy complicado y que hay que mencionar, es que el doctor Peñalosa es un vendedor mundial de buses, eso hay que decirlo. El concejal Manuel Sarmiento lo recusó para que se declarara impedido en estos menesteres. O sea, Peñalosa es desde el 2006, Peñalosa es desde el 2006, miembro de la Junta de Directores de un instituto que funciona en Estados Unidos, que es el Instituto para el Desarrollo de Políticas de Transporte, el ITDP, por su sigla en inglés. Desde el 2009 hasta enero de este año fue el presidente del órgano de directores. Y ese es un instituto que tiene como oficio convencer a todas las ciudades del mundo que hay que hacer BRTs en todas partes. Entre sus financistas está la Fundación Volvo, que son vendedores de buses, y es obvio que estén interesados en promover la venta de buses por todas partes. Aquí hay un negocio de por medio muy grande, que es el negocio de las ventas de los buses. Y miren cómo jugaba Peñalosa mientras era presidente de esa institución. Esto lo dice el exdirector ejecutivo de esa asociación, de ese instituto, el ITDP, dice así, comillas: ¿cómo comienza una relación entre el ITDP y una ciudad? Pregunta. ¿Quién se acerca a quién? Pregunta el director ejecutivo y dice: llevamos a nuestro presidente, Enrique Peñalosa, quien fuera alcalde de Bogotá, por todo el mundo, para que se entreviste con montones de alcaldes y gobernadores. También lo llevamos a hablar en una gran cantidad de eventos, mostrando lo que hizo en la ciudad de Bogotá. O sea, el doctor Peñalosa tiene como uno de sus trabajos principales vender buses.
Ahora, en nombre de la técnica, pero ya he hecho los análisis técnicos, y esto que he dicho para Bogotá funciona para muchas partes. Esos VLTs están fallando en más de un sitio. 468.394 dólares recibió Peñalosa del ITDP en los últimos 10 años, o sea, 1.405 millones de pesos. Yo creo que se ha debido, doctor Bocarejo, declarar impedido. Entonces él dice, no, es que yo no soy el que defino precisamente y no sé qué, pero pues, hágame el favor, si no va a ser Peñalosa el que va a tomar, a dar la última palabra sobre estos asuntos. En relación con el problema de los costos, yo entiendo muy bien que Bogotá tiene una capacidad de pago que hay que atender. Esto es un proyecto bien costoso, el de este metro. Pero yo creo que los bogotanos todos nos deberíamos unir, y los colombianos todos nos deberíamos unir en la idea de que la capital de la República tiene que tener el sistema de transporte de primer nivel que indique la técnica. O sea, hagamos por primera vez una cosa bien hecha en Bogotá. La ciudad debe darse la pena, el país debe darse la pena, y hacer el metro que nos dice la técnica que hay que hacer, y que el gobierno nacional comprometa mayores recursos de más largo plazo. Inclusive pongo una duda, yo conozco más o menos de cerca lo de las vías 4G, y hay unas vías de esas que no se necesitan para nada, están abusivamente planteadas porque no hay carros, y sin embargo las van a hacer. Entonces resulta que vías que no se necesitan, o que podrían aplazarse, por ejemplo Girardot-Cambao, usted debe conocer esa vía, senador Lucero, o dobles calzadas que no se justifican, ¿sí? Pero además yo estamos hablando de una zona que tiene el 25% de los habitantes de Colombia, y entonces le vamos a hacer una doble calzada a una zona que no necesita, y vamos a dejar a Bogotá con un metro mediocre, cuando lo que necesitamos es una buena cosa. Este debería ser un debate nacional. Yo entiendo la importancia de la provincia, y me he pasado la vida defendiendo la provincia, pero uno no puede perder de vista una cosa: si una ciudad como Bogotá no funciona de la mejor manera, eso termina lastrando el desarrollo del país. Pero bueno, lo planteo como debates, pero el punto de fondo es que el gobierno nacional ponga más plata, con créditos a más largo plazo. Bueno, las medidas que haya que tomar, eso ya es un problema de ajustarlo. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer metro, pero nos van a meter un poco Transmilenios, otros. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es el orden de prioridades aquí? Estos son debates elementales de la técnica, y esto está pasando como si nada. Entonces aquí es definiéndonos, como dice el que le gusta hacer, que es el 10% de inspiración, el 90% de inspiración y el 10% de técnica, no. Es más, yo siempre he pensado que alguna procuraduría ha debido sancionar a Enrique Peñalosa por su decisión de su primera alcaldía de cambiar un metro por un Transmilenio sin ningún estudio previo. O sea, aquí los funcionarios públicos pueden tomar las decisiones como se les dé la gana. Nos deberíamos todos poner de acuerdo en que en este tipo de cosas el fundamento técnico es definitivo. O sea, ¿qué diríamos de un ingeniero que hiciera un edificio con menos hierro del que dice la técnica? Va a dar a la cárcel, y se lo merece. Y en ciertos gastos públicos así debería ser. Entonces dejo, señor presidente, y con esto concluyo mi llamado a que los bogotanos nos deberíamos unir, y el Congreso particularmente, en la idea de que aquí hay que hacer el metro que está diseñado, que tiene suficientes estudios de ingeniería de detalle, que es el que se diseñó pensando en lo mejor para la ciudad, que es el que resuelve el problema del borde oriental, que es el que se necesita hacer, sin que se entienda que no puede haber VLTs Transmilenios, puede haber, pero la ciudad necesita empezar a armar una estructura de metros, que es lo único que en el largo plazo podrá resolverle sus necesidades. Muchas gracias, señor presidente.